Buenos días, hermano. Hoy vamos ya a comenzar el estudio, pues si nos pueden apoyar, los que están de ese lado, a tomarlo. Y bueno, antes que nada, que la gracia del Señor y la paz esté con vosotros. Hoy vamos a dar continuidad al tema de hace 8. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema de hace 8? Que lo dio la hermanita Rosa. ¿Alguien se acuerda? La gracia, pero específicamente, ¿qué vimos en la gracia? El rapto. Bueno, para no hacer una síntesis, realmente en este tema, el Espíritu Santo se va, la iglesia se va, y bueno, a partir de este momento nosotros lo conocemos como la tribulación, que va a ser nuestro tema de hoy, la tribulación y el gobierno del anticristo. Pero antes que nada vamos a orar. Padre, te doy gracias por un día más, te doy gracias por tus nuevas misericordias. Te pido antes que nada que utilices mi boca, que utilices tu palabra, Señor, que sea tu palabra y el Espíritu Santo el que nos la ilustre, Padre. Te pedimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, a mí me gustaría, antes que nada, que usted conozca el propósito de esta clase, que es esforzarnos en la gracia y en la disciplina de buscar a Cristo en las Escrituras, hermano. Yo le pregunto, si nosotros nos vamos a ir en el rapto, nos vamos a ir antes de la tribulación, ¿por qué estudiaríamos esto? ¿Hay algún beneficio? ¿Hay algo que nos ayude? Sino a veces nosotros lo vemos como un incentivo, hermano, como algo que nos debemos de esforzar para no pasarlo. Por eso yo le decía, esforzarnos en la gracia. Pablo le decía a Timoteo, en la gracia no es que todo no nos lo merezcamos y no tengamos que hacer nada, al contrario. Pablo nos dice a nosotros también que nos esforcemos a estudiar, a buscar la salvación. Pero bueno, sí me gustaría hacer hincapié en esto, hermano, que la escatología es la séptima rama de la teología sistemática. Existen 7 ramas, que es el estudio del Espíritu Santo, el estudio de la salvación, el estudio del pecado, del ser humano. Pero la escatología es la séptima rama por una razón, que es de las más difíciles de comprender, hermano. No de la más difícil de estudiar, de la más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros, para llegar a la escatología, tenemos que haber estudiado el Espíritu Santo, la salvación, que es la iglesia, que es la eclesiología, todos estos temas, hermano. Pero a mí me gustaría mencionarle Proverbios 13:8, perdóneme, que dice: el alma del perezoso todo desea, pero nada alcanza. El que sea difícil, el que nosotros tengamos que saber muchas cosas antes, no es impedimento o no es pretexto, hermano, para que nosotros no lo estudiemos, sino al contrario, nos debemos de esforzar más y ver cada escritura a Cristo. Debemos esforzarnos para poder comprender la escatología. Hoy vamos a ver un pequeño fragmento de esa parte. Y bueno, continuando con la introducción, me gustaría hacer hincapié, hermano. Hoy vamos a ver estas doctrinas, pero nosotros podemos subsistir en diferentes interpretaciones o diferentes doctrinas mientras no pongan en juego la doctrina de la salvación. Es decir, algunos hermanos pueden creer que nos vamos antes de la iglesia, otros hermanos pueden creer que nos vamos en medio de la iglesia y otros hermanos pueden creer que se van después de la iglesia. Y nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo, sí podemos subsistir, porque no estamos peleando o no estamos en contra de la doctrina de la salvación. Es decir, si mi hermano cree que la Virgen María salva, pero yo creo que Jesús salva, ahí hay una contradicción, porque hablamos de nuestra salvación. Hay otras doctrinas, como la más común, que la Virgen, si existen santos, si existen intercesores. Esas son doctrinas donde, bueno, ellos creen, pero si en una doctrina a nosotros nos afecta nuestra salvación, es donde no podemos estar en concuerdo. Pero bueno, hermano, yo le quiero preguntar, cuando le enseñaban a dividir, ¿qué le tuvieron que enseñar antes? Multiplicar. Y antes de multiplicar, sumar es de las cosas más básicas, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy, hermano. Antes yo de poder mencionarle qué es el gobierno del anticristo, qué es todo eso, pues necesito yo compartirle quién es el que va a gobernar. ¿Alguien sabe quién va a gobernar en ese tiempo? ¿En la tribulación? El anticristo. Y vamos a ver quién es el anticristo. Pero antes que nada necesito yo darle a conocer estas definiciones. Y aunque voy a hablar un poco con palabras a lo mejor muy extravagantes, son los términos correctos. A lo mejor aunque voy a hablar un poco de muchas cosas, sí mi intención es confundirlos, sí me gustaría que se quede claro. Hoy yo soy un expositor de esta enseñanza, de esta doctrina, pero aunque vamos a ver ciertas definiciones, es esencial que nosotros las conozcamos. ¿Qué es el dispensacionalismo?
El dispensacionalismo es el creer que hay una segunda venida y un rapto secreto en las nubes. Esta doctrina, o lo que nosotros creemos, es de que cuando Jesús viene, lo que vimos la semana pasada, es un rapto secreto, a lo que se llama el rapto secreto, y cuando Jesús venga a pelear en la batalla del Armagedón, es su segunda venida. También en este dispensacionalismo se cree en una interpretación literal. Así como está escrito en los libros, así pasa. Es decir, todos los hechos que vamos a ver en Apocalipsis suceden tal como es. Obviamente, en esta interpretación literal, respeta los simbolismos y figuras. Es decir, obviamente no creemos que va a haber una bestia de 7 cabezas. Sabemos que es un reino. Pero sí es literal, como dice la Biblia. Si dice Apocalipsis 1, es lo primero que va a pasar. Apocalipsis 2, etc. También en el dispensacionalismo hace diferencia entre la iglesia e Israel. En esta doctrina se cree que Israel es el reloj profético y que la iglesia es aparte. No se cree que es uno, no se cree que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. No, se cree que es una separación. Es por eso que lo decían, creo que en la primera enseñanza, que hay profecías para el pueblo de Israel y profecías para la iglesia, y no se deben de confundir. Y ya como último, pues la Biblia está en dispensiones, que son 7 hechos en cómo Dios se ha relacionado. Premilenialismo. ¿Alguien sabe qué es? ¿El pre a qué le suena? Antes. Esta doctrina del dispensacionalismo también se cree que es premilenial. O sea, nosotros cuando hablamos del dispensacionalismo estamos en una doctrina premilenial. ¿Qué es esto? Que nosotros creemos en el rapto secreto y en la segunda venida. Hasta ahí lo voy a dejar porque no voy a desglosarme mucho. Pero pues obviamente siempre que vemos blanco debe de haber un negro. Entonces, al igual que muchos creen que va a haber es antes del milenio, también hay otros que creen en medio del milenio y otros después del milenio. Igual lo mismo pasa con el rapto. Nosotros esta doctrina se cree en el pretribucional, que nos vamos a ir antes de la iglesia, como ya se lo había comentado. También existe la mesotribucional y la postribucional. Nosotros nos vamos a enfocar cuando nosotros nos vamos antes de la iglesia. Y sí me gustaría otra vez hacer hincapié, hermano, cuando Jesús habló de la escatología en general, de los tiempos finales, no fue para calmar nuestra poca fe, hermano, sino al contrario, fue para exhortarnos a que nos preparemos en este tiempo de gracia. Jesús no nos habló de todos los hechos para que nosotros tengamos fe en nuestra incertidumbre, que digamos, no sé qué voy a pasar mañana, pero sé que Cristo va a venir. No, hermano, al contrario. Jesús nos habló de la escatología, nos habló de los tiempos finales para que nos esforcemos. Un claro ejemplo es la de Saúl. Saúl, cuando él iba a hacer una pelea y él ofreció sacrificio porque él no sabía lo que iba a pasar. Entonces sí me gustaría dejar claro esto, hermano, porque a veces nosotros queremos saber todo. Queremos saber los años exactos, queremos saber si es un anticristo de Europa, si es de Roma, si de cualquier cosa. Pero solamente nos debemos de quedar con las escrituras y lo que Jesús nos dijo. Pero bueno, pasando al anticristo. El anticristo es parte de la Trinidad satánica. Acompáñeme a Apocalipsis 12:9, por favor. Cuando lo tengan me pueden decir un amén, por favor. Apocalipsis 12:9. ¿Lo podrían leer, por favor? Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles les fueron arrojados con él. Ok, hermano. Satanás no es omnisciente, hermano. Eso lo sabemos. Pero aquí habla de un dragón. Muchos pueden decir que es el anticristo y no, hermano. Ahorita vamos a ver eso. Aquí cuando se refiere al dragón, se refiere a Satanás. Por eso dice, incluso lo especifica, la serpiente antigua. ¿Quién estuvo en Génesis y tentó a Adán y Eva? Bueno, específicamente a Eva, una serpiente, ¿no? Bueno, en la Trinidad satánica es el principio de la tribulación. Cuando empieza la tribulación, se empieza a manifestar esa Trinidad. Y es muy curioso, hermano, porque eso también aparece en películas, ya es muy normalizado. Y me refiero a que esto ya tiene mucho tiempo, no es que ya sean los tiempos finales y se haya aparecido. En películas como Las Crónicas de Narnia y Hellboy ya aparece la Trinidad satánica y bueno, aquí nosotros podemos confirmar que muchas películas se inspiran de estos conceptos. El dragón de Satanás es una imitación, hermano, no es el padre. Y sí quiero que quede claro que Satanás trata de ser como Dios. Sabemos que cuando él fue destituido, él quería su gloria, él quería ser como él. Entonces también parte de como Dios obra en una trinidad, también Satanás obra en una trinidad. El dragón o Satanás
es como el Dios Padre, una imitación del Dios Padre, y está en Apocalipsis 12:9 que lo acabamos de leer. La bestia y el anticristo es el mismo, hermano, no hay que confundirlo, es el mismo. Y actúa como Dios Hijo, y está en Apocalipsis 13:1-10. Y el falso profeta es una imitación del Espíritu Santo, y está en Apocalipsis 13:11-8. Yo le comento, hermano, Satanás no es omnipresente, no puede estar en todo lugar. Es por eso que él necesita marionetas para poder actuar. No sé si usted ha escuchado alguna frase en otras iglesias cristianas, lamentablemente, o en algunas otras congregaciones como satánicas, dicen, Satanás me dijo. No, hermano. ¿Por qué? Porque no es Satanás, incluso la Biblia dice que está en un lugar, está en un trono. Nosotros no podemos decir que Satanás nos habla al oído. ¿Por qué? Porque no es suficiente, hermano. Y esto es algo que debemos de tener muy en claro. Aunque sea registro de tentación audible, esto fue en casos específicos. ¿Quién es el anticristo? Acompáñenme a 1 de Juan 4:3, por favor. Y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, Juan hace esta recapitulación de quién es el anticristo, pero también nos menciona que hay un espíritu del anticristo, que ya está aquí. En 1 de Juan 2:22 también dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermano, cuando Juan dice que el anticristo ya está aquí, habla del espíritu del anticristo. ¿Y cómo podemos nosotros decir quién es el espíritu del anticristo? Todo el que no confiesa que Jesús es el Hijo y viene del Padre, perdón. Aquí mismo dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús es el Cristo. Si nosotros decimos que Jesús no es el Mesías, que no es el Cristo, está actuando el espíritu del anticristo. Pero quiero hacer énfasis aquí, hermano. El espíritu del anticristo obra en muchas maneras. Y esto sí me lo voy a recordar, hermano, pero vemos muchos falsos profetas, hermano. Hay muchos profetas en internet. Apenas sucedió un evento en Argentina que se vio el espíritu del anticristo muy cañón. Pero bueno, otros nombres que recibe el anticristo es hijo de perdición y hombre de pecado, que está en 2 de Tesalonicenses 2:3. También no lo vamos a tocar, pero igual si los gusta anotar, ahí van a estar. También recibe el nombre de la bestia, que está en Apocalipsis 11:7, y el cuerno pequeño, que está en Daniel 7:8. En este, hermano, como yo le mencionaba al principio, yo estoy exponiendo la doctrina dispensionalista. En Daniel 7:8, muchos creen que es el anticristo, otras doctrinas creen que no.Nosotros, por temas de estudio, sí vamos a creer que es el anticristo cuando se refiere al cuerno pequeño. Y me gustaría hacer hincapié aquí, hermano, por un peligro que nosotros estamos viviendo en la actualidad, que es la hermenéutica moderna, que es nosotros tratar de interpretar la Biblia a nuestros tiempos modernos. Es decir, ahorita vamos a verlo en el tema del chip, de la marca de la bestia. Pero aquí, ¿qué pasa, hermano? Cuando los protestantes, los primeros miembros de la iglesia, creían que el Papa era el anticristo. Y no hay registro en la Biblia de que lo diga ahí. Los protestantes habían visto el hombre de pecado, que es la sucesión de los papas, errónea, que fue una hermenéutica temporal, que se relaciona. Es decir, ellos veían que él negaba como a veces a Jesús como el Cristo, y decían que él era el anticristo. Pero aunque sí tenía el espíritu del anticristo, no era el anticristo. ¿Por qué, hermano? A lo mejor se está confundiendo y va a decir, ¿quién es el anticristo? Está el espíritu del anticristo. Pero Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2:4, no se refiere específicamente al anticristo. No habla del anticristo específico, solo usa el término anti, o sea, que no es de Cristo, como lo contrario de Cristo. Pero en 1 de Juan 2:18 y Apocalipsis 13, Juan sí es una referencia a una persona que va a tener el espíritu del anticristo y va a ser más relevante que los demás. Hoy vamos a ver por qué. Y bueno, el prefijo anti que utiliza Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4 es un sinónimo de contra o en lugar de. Pero bueno, muchos anticristos que operan en el espíritu del anticristo. En Mateo 24:5 nos habla de que va a venir falsos profetas, falsos maestros, pero que van a intentar engañar a las personas diciendo que son el Cristo. Y ahí es un claro ejemplo de cómo el espíritu del anticristo va a estar actuando y está actuando. Pero bueno, vamos a hablar del anticristo de Apocalipsis 13. Aquí vamos a mencionar 5 características del anticristo más relevante o del que forman parte de la Trinidad satánica. El anticristo es igual a la bestia.
igual se lo hago porque hay mucha confusión, hermano. En el dispensacionalismo clásico no hay diferencia, es el mismo. Tendrán más relevancia en el plan satánico para el mundo. Esto lo vemos en Daniel 9:27 y Mateo 24:16-22. También será el que hará cosas en contra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice que va a blasfemar contra Dios, va a tomar su lugar en el trono. Satanás le va a dar poder y dominio. Es por eso que nosotros decimos que va a tener mucho más poder. Esto lo vemos en Apocalipsis 13:2, donde dice que el dragón le dio poder para obrar. También será adorado para blasfemia. En Apocalipsis 13:3, después de que le hayan herido la cabeza en una de sus cabezas del anticristo, dice que va a ser sanada y que por ese milagro muchos van a creer y lo van a adorar. Pero bueno, vámonos rápido con las 4 bestias de Daniel 7. ¿Alguien ha escuchado este pasaje de las 4 bestias? ¿No? Bueno, ahorita las comentamos. Deben de ser entendidas como una profecía que se desarrolla en el hilo en tiempos y que son 4 reinos formados. Hermano, aquí sí le quiero hacer hincapié. Daniel también es un libro profético porque está hablando de un futuro, está hablando del anticristo. Y aquí vamos a ver 4 bestias. Quiero que se quede esto claro. Las 4 bestias son 4 reinos. A ver, repítalo conmigo. 4 bestias, 4 reinos. Y estos reinos, 3 de ellos ya se cumplieron y uno está por cumplirse. Vámonos rápido a Daniel 7. Me dice un amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Daniel 7, por favor. Sí, 7:1. Todo es el que es el capítulo 7 habla de las bestias. En el capítulo 9 lo sigue desarrollando y para hacer un hincapié, en el capítulo de Daniel 2 habla de una estatua de Nabucodonosor que se relaciona. Vámonos con el primer animal, que es el león. Esto usted lo encuentra en Daniel 7:4. Que el león representaba al país de Babilonia. Como yo decía, 4 bestias, 4 reinos. Que presentaba al país de Babilonia y tenía un significado, ya que Babilonia, las cabezas de oro, Babilonia era un símbolo, el animal de león era un símbolo babilónico, por eso lo ocupaban muy común. Y también las alas, porque ahí menciona que tenía 4 alas, 2 alas, son símbolo de que dice que se las arrancaron. Y ese arrancar significa una humillación. No nos vamos a detener, hermano, porque igual este es para otro estudio. Pero su líder fue Nabucodonosor. Todos conocemos a Nabucodonosor, que hizo cautivos a parte de la tribu del norte y junto con Daniel. Y bueno, versículos clave, hermano, a mí me gustaría, si los tienen ahí, anótelos porque son muy importantes. Es Daniel 7:4, Apocalipsis 13:2, Jeremías 50:44, Daniel 3:32. Aquí habla versículos de cómo se representa Nabucodonosor, cómo se representa el león, qué significados tiene. Pero bueno, el siguiente animal, oso. Así como el león representa animal, en Daniel 2 le mencionaba que había Daniel tuvo una visión de una figura de Nabucodonosor, y el león también representa la primera parte, que es la cabeza de oro, que es la cabeza de oro, y vamos a ver con la segunda parte, que es el segundo reino, que es el oso. El oso se interpreta como media persa, que dice que tenía 3 costillas, que significan otros 3 reinos que había conquistado, que eran la India, Egipto y Babilonia. Bueno, su líder fue Ciro de Persia, y esto lo encontramos en Daniel 7:5. Siguiendo con el tercer animal, que es el leopardo, muy importante, hermano. Esto lo encontramos en Daniel 7:6. Su líder fue Alejandro Magno, y cuando habla de que tiene 4 cabezas, se refiere a que su reino fue dividido. Incluso si usted busca ahorita en internet cuántos reinos fue dividido el reino de Alejandro Magno, le va a parecer que fueron 4, por eso son 4 cabezas. Cosa que no sucedía, hermano, todavía en ese tiempo. Es por eso que nosotros creemos que Daniel es un libro profético. Y el leopardo se identifica con el país de Grecia. Ya como último, hermano, la última bestia, aquí nos habla de una bestia terrible, espantosa y fuerte, que es el país de Roma. También su significado es que es un cuerno por cada reino conquistado. Roma estuvo en un aposento muy fuerte, hermano, donde conquistaba muchos países. Es por eso que dice que esa bestia horrible tenía 10 cuernos, que era un cuerno por cada reino. Su rey fue Antíoco IV y Julio César. Esto lo encontramos en Daniel 7:7. Y aquí habla del cuerno pequeño, como ya le había mencionado, hermano, porque muchos creen que aquí en el cuerno pequeño se habla del Cristo, otros creen que hablan del mismo Cristo, pero bueno, no nos vamos a meter en esa parte.
El cuerno pequeño es el reino dividido, también fue aquí es donde es surgido el anticristo. Obviamente su líder es el anticristo, y esto lo encontramos en Daniel 7:8. Descripción de cómo es el Apocalipsis 13. Ahorita yo estoy mencionando, hermano, cómo es todo, quién es el anticristo, hermano, porque para mí es un gozo que ustedes conozcan primero al gobernador, porque ya cuando conozca la maldad, conozca todas las profecías, ya le va a ser más fácil entender toda la tribulación y todos los hechos. Pero bueno, la bestia salida del mar en Apocalipsis 13:1 es la combinación de las 4 bestias. Por eso yo quería compartirles esto de las 4 bestias, porque las 4 bestias se hacen una sola bestia y salen del mar en Apocalipsis 13:1, y que son las bestias de Daniel 7. De todos los reinos unidos hará el anticristo. Esto es en Apocalipsis 13:2. Como yo le decía, hermano, en el dispensacionalismo sí creemos que es literal la Biblia, pero se respetan los simbolismos. Nosotros no creemos que va a gobernar un animal con piel de leopardo y 7 cabezas. No, creemos que él es el anticristo a lo que se refiere la Biblia. La combinación de estas naciones nos advierte de una persecución de la iglesia, al igual que a Daniel. Esto lo encontramos en Mateo 24:9. Y ya como último, las bestias son como el jefe final. Se presentan como el cuerno pequeño, pero también hace referencia a un ser humano, no como a una bestia. Y pasando ya a la tribulación, ¿por qué Dios tendría que hacer una tribulación a los que no creyeron, hermano? ¿Serán los últimos tiempos? Hay un propósito atrás de esto. Y algunos de los propósitos que yo pude rescatar de la Biblia es la necesidad de una tribulación es la justicia para el pueblo de Israel. Nosotros creemos que el pueblo de Israel se va a quedar, no se va a ver con la iglesia, y es ellos donde van a ser juzgados y también van a recibir justicia. También es dar fin a la maldad y a los malvados. Esto lo encontramos en Isaías 13:9. Y traer un avivamiento a escala mundial. Esto lo encontramos en Mateo 24:14. Y para quebrantar el poder de Israel. Y esto lo encontramos en Daniel 12:5-7. Inicios del anticristo, hermano. El anticristo va a gobernar, ya sabemos quién es el anticristo. Nada más para hacer una confrontación. El anticristo va a operar por el poder que Satanás le da en Apocalipsis 13:2. Pero también este anticristo va a blasfemar contra Dios. En este tiempo que Dios les permitió a Satanás y la Trinidad satánica gobernar sobre la gran tribulación y sobre la desolación, porque así lo menciona Jesús. En este tiempo el anticristo va a hablar junto con Satanás, el dragón y el falso profeta. Pero bueno, desde el punto del dispensacionalismo, Daniel 9:27 se refiere al anticristo, lo que yo ya le mencionaba. Otras ramas se cree que es el Cristo mismo. ¿Por qué? Porque dice que en un tiempo hará pactos y que el Mesías va a morir y que va a cesar los sacrificios, cosa que también hizo Jesús. Vino como Mesías, cesó las ofrendas, los holocaustos, pero también después rompió ese pacto, ¿no? El pacto de la ley. Pero también es algo que va a ser el anticristo, por eso hay muchas divisiones. Nosotros nos vamos a quedar con el punto de que es el anticristo. Pero bueno, estos sellos, hermano, igual yo creo, si el pastor me lo permite, les daré una hoja con mucha información, hermano, acerca de todo lo que vamos aquí y de lo que no se vio, porque hay muchas sucesiones, muchos eventos que van a suceder, hermano, y a lo mejor nosotros no alcanzamos a estudiar todos. Pero a mí me gustaría nada más hablar de este tema que son los sellos. En Apocalipsis 6 habla de unos sellos que van a ser abiertos, que específicamente, hermano, no pueden ser abiertos por nadie, sino solamente por el Cordero, que es Jesucristo. Estos sellos se refieren a un juicio, que son en los primeros 3 años. También es el anticristo el que se presenta como el jinete blanco en el primer sello. ¿Por qué? Porque dice que en ese primer sello se va a traer paz, y es lo que el anticristo va a traer a Israel. También aquí en Daniel 9:27, por eso lo mencionábamos, cuando nosotros decimos que es el anticristo, va a ser un pacto con Israel. Van a restaurar el tercer templo, pero principalmente va a ser un pacto como un líder, como un político que traerá justicia y paz. Es en Apocalipsis 5, perdón, hermano. En Apocalipsis 5 el apóstol Juan ve un libro sellado con 7 sellos en la mano del que está sentado en el trono. Nadie es digno, hermano, ya se lo comentaba. Esto es la primera parte. Son sellos que Dios ha traído para traer juicio a los primeros 3 años y medio. Las 70 semanas de Daniel, que fue otra visión que tuvo Daniel, se refiere a un tiempo de tribulación, donde va a ser 3 años y medio. ¿Y cuál va a ser el punto o esa separación o como ese punto y aparte? Van a pasar 3 años y medio, y ese punto y aparte va a ser cuando Satanás, o el anticristo, el anticristo va a romper ese pacto con Israel
y los va a traicionar y ahora los va a perseguir. Cuando él rompa ese pacto va a empezar el segundo periodo de los 3 años y medio, a lo que Jesús se refiere como la de abominación desoladora. Y bueno, ya para terminar, hermanos, son 7 sellos, cada uno tiene su significado. Usted los puede leer en Apocalipsis 6, donde habla, por mencionar algunos, habla como el cuarto sello es un jinete amarillo verdoso que habla de muerte, plagas, hambre y bestias salvajes. Que esto cumple lo que dice Mateo 24, que en los últimos tiempos, antes de que venga la segunda venida del Señor, se escucharán rumores de guerra, habrá pestes, habrá hambre y todo eso. Y bueno, los 7 sellos son el inicio de varios juicios, hermano. Aparte de los 7 sellos también hay las 7 copas y están las 7 trompetas. Y ya no me alcanzó del tiempo de dar, pero en Apocalipsis 13 me gustaría que lo lea usted, hermano, como tarea, porque ahí habla de 2 personas muy importantes de la triada satánica, que uno es el anticristo o la bestia y el otro es el falso profeta. A partir de Apocalipsis 13, 11 al 18 habla del falso profeta, habla de un animal que es como un cordero que tiene cuernos y que le dará poder a la bestia para que sea adorada, va a incitar a las personas a adorar a la bestia. Hermano, me gustaría repetirle otra vez el propósito. ¿Alguien se acuerda del propósito que dijimos al inicio de la enseñanza? ¿No? Está bien. El propósito es esforzarnos en la gracia. Esforzarnos en la gracia, tener disciplina y buscar a Cristo en cada escritura, hermano. Yo le puedo platicar mucho de esto, mucho de las profecías, de las desolaciones, hermano. Pero si nosotros ahorita en la gracia no nos esforzamos, como decía Pablo, vamos a posiblemente perecer en esa tribulación, hermano. Nosotros vamos a ir antes de la tribulación, hermano, porque nos esforzamos en la gracia. Pero a mí me gustaría que usted se lleve esto, hermano, que debe de esforzarse en la gracia. Debemos de esforzarnos cada uno, día a día, a buscar. Por eso, no por nada dice la Biblia que sus misericordias se renuevan cada día, porque nos da una oportunidad de cambiar, nos da una oportunidad de volver a buscarlo, hermano. Ayer lo buscamos, primeramente Dios, el jueves vamos a estar buscando su reino también. Los jóvenes van a buscar su reino el viernes y sábado, hermano. Pero debemos de esforzarnos, hermano. Hay muchas, como yo le decía, la escatología, hermano, es de las ramas más difíciles, no porque no sean imposibles de estudiar, sino porque debemos de conocer toda la Biblia, hermano. Debemos nosotros de saber quién es Dios. Sabemos de saber que hay una esperanza de que va a venir y va a reinar en el milenio, que es lo que veremos en la siguiente clase. A mí me gustaría solamente que se quede con esto, hermano, que el anticristo es todo el que se opone a Cristo, que el que se opone a todo el que dice que Jesús no es el Cristo. La gran tribulación es el gobierno que Dios le ha dado a Satanás, al anticristo y al falso profeta, que va a ser un tiempo de juicio. Pero después de eso va a venir el milenio, va a venir la segunda venida, hermano. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojos para terminar esta enseñanza. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de esforzarnos sobre la gracia. Te damos gracias porque aunque hay muchas que conocer, Padre, la más importante, Señor, es que nos has amado y que moriste en esa cruz por nosotros. Dice tu palabra, Señor, ¿dónde está muerte? Dice sepulcro tu victoria. Porque tú ya has dado muerte, Señor, a todo lo que nos puede hacer daño, Padre. Porque dice tu palabra, Señor, que si estamos contigo somos victoriosos, que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces, en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias, Señor. Ponemos esta mañana, Señor, en tus manos para que seas tú obrando, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir cada palabra, Señor. Que cuando vengan los últimos tiempos, Señor, esos dolores de parto que dice la Biblia, Señor, nosotros todavía podemos tener a tu Espíritu Santo y que nos alerte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Al gloria y a la honra.